Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la cordial bienvenida de nuevo a este canal en este 1 de enero ya de 2022. Ya estamos por fin en el 2022, año que siento y estoy seguro que va a haber muchos cambios, sobre todo de conciencia, de búsqueda interior y de buscar respuestas que antes no nos habíamos planteado. Bueno, hoy traemos un tema apasionante. Vamos a hablar de esos años perdidos de Jesús, dado que los evangelios hablan del nacimiento de Jesús y el viaje a Egipto para librarse de la furia de Herodes, el cual, pues presintiendo que iba a nacer el Hijo de Dios, pues decretó el asesinar a todos los niños primogénitos varones de aquella zona. Hay una referencia del Jesús joven, después, con 12 años, que va allí a la sinagoga a hablar con los sumos sacerdotes con sabiduría, y después de esos 12 años hasta los 30 que vuelve a aparecer, son 18 años perdidos, es decir, que no se sabe dónde estuvo realmente Jesús. Lo fácil es decir, como dice la Iglesia Católica, pues que estuvo en el negocio familiar de carpintería con su padre, José, pero según vamos a ver con José García Velázquez, que ya está en Sevilla esperándome, vamos a ver que hay ciertos datos que sí pueden corroborar que Jesús no estuvo en el negocio familiar, sino estuvo en otras partes, en otros países y haciendo otras cosas que vamos a averiguar con José García Velázquez. Vamos ya a conectar con él. Amigos, muy buenas tardes. Como os he ido anunciando estos días en mis redes sociales, por fin, parecía que no llegaba el momento, pero llegó el momento en el que José García nos va a desvelar los secretos de esos años perdidos de Jesús. José García, en Sevilla, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alberto. Feliz 22, ya estamos aquí en el 22. Feliz 22 ya. Oye, José, no sé cómo lo haces, yo no sé cuál es tu secreto, pero ya te he entrevistado 4 o 5 veces aquí y cada vez que te entrevisto, la vez siguiente todavía creas más expectación que la anterior, porque tú nos has desvelado el secreto del Santo Grial, nos has desvelado que Jesús tuvo familia o la descendencia de Jesús. La última nos hablaste de los misterios de los rollos del mar muerto. Y hoy todavía estamos más expectantes porque si hay algo que llama mucho la atención a tanto creyentes como no creyentes, es qué pasó con esos años digamos, perdidos de Jesús, que vamos a desvelar. Pero antes, José, si me permites, para la gente que se haya incorporado al canal, que no te conozca, una breve presentación. Bueno, José García Velázquez, de Sevilla, España, es antropólogo y escritor, ¿vale? Podéis entrar en Amazon, ponéis José García Velázquez y veréis muchos libros interesantes que él ha escrito. Además, ha terminado un segundo máster de Antropología y Sociología Educativa. Ha hecho 4 cursos con Adolfo Roitman, que debemos aclarar, José, que Adolfo Roitman es quien está en el museo donde están los ríos del Mar Muerto, ¿verdad? Es el director del museo. Eso es. También has hecho un curso de arqueología con Israel Finkelstein, no sé si lo digo bien. Sí. Eso es. Y con él mismo también has hecho un curso de mitología sumeria. También tienes un máster en dirección de museos, máster en antropología cultural y máster en sociología educativa. Bueno, José, vamos a comenzar este apasionante tema que tengo que adelantarte, que a mí personalmente es un tema que me ha traído siempre por los caminos de la amargura, porque como hay tanto vacío a nivel documental, más que otra cosa, hay mucha especulación, como ocurre casi siempre, pero documental hay muy poquita y la que hay no se sabe si tiene credibilidad. Entonces, por eso quiero adelantarte que este tema me atrae muchísimo. Bueno, vamos a ver. Tenemos que empezar por decir que canónicamente, oficialmente, se dice que hay 66 libros, ¿no, José, en la Biblia, actualmente? Sí. Pero resulta que antiguamente no fue así, porque en el año 1611 había 80 libros y de repente esos 80 libros desaparecieron
y se quedó en los 66 actualmente. José, ¿por qué la Iglesia o quien fuera quitó esos libros? A ver, hablando sobre los años perdidos de Jesús y en relación a lo que comentas ahora de la desaparición de estos libros, todo esto tiene mucho que ver con la Biblia de Jacobo, la Biblia del rey Jacobo del 1611 de Inglaterra. Eso fue el paradigma final de una carrera de obstáculos y de hechos históricos muy oscuros, iniciados en un principio simplemente por la voluntad del rey Enrique VIII cuando desea casarse con Ana Bolena y divorciarse de su legítima esposa, la princesa de Aragón. Como el catolicismo no permitía el divorcio, él no podía casarse con Ana Bolena. Causa un embrollo, se separa del Vaticano, gracias al apoyo de los monjes clericales ingleses que se enfrentan a los obispos, esto es muy notable decirlo ahora mismo, y gracias a ese apoyo consigue la separación de creándose la Iglesia británica, la anglicana. Pero en ese momento Enrique VIII dice, oye, yo me proclamo jefe superior de la Iglesia anglicana, como jefe superior yo instaura el patrimonio de todos los monasterios de Inglaterra y ustedes, los monjes que me habéis tanto ayudado, no sois nadie y me tenéis que hacer caso a mí. Ahí vino una controversia muy grande y muchos monasterios fueron ya desalojados y toda la documentación, que es de lo que estamos aquí hablando ahora, que estaba guardada en esos monasterios, fueron quemados o recogidos por la Iglesia anglicana a manos de Cromwell. Un descendiente de este Cromwell de Enrique VIII sería el que causaría la Guerra Civil Británica. Y ahí, en esa Guerra Civil Británica, con la entrada de los reyes Estuardos de Escocia, es cuando aparece la Biblia del rey Jacobo. ¿Qué implicó todo eso? Esos anexos como el libro de Jasher, que era uno de los libros del Antiguo Testamento, que ahí sí que aparece en la Biblia de Jacobo y que no aparece en la actual, son proclamados apócrifos, y era porque toda esa documentación que Enrique VIII saca de los monasterios de Inglaterra era documentación válida que daba testimonio de la presencia de Jesús y de su familia en Inglaterra. José de Arimatea, posiblemente un tío o primo de Jesús, porque hay dos José de Arimatea, uno muy anciano y luego aparece en la crucifixión un hombre joven, sería el hijo del anciano primero, ya era un mercader importante con Inglaterra, España y Judea. Ese mercader importante que unía estos tres puntos básicos ayudaba a Jesús en esos viajes cuando él era joven para iniciar los rituales de los druidas. Ahí vamos a ver cómo Jesús, por ejemplo, empieza a tener relación con una casta galesa, de donde luego vendría la Casa Real de Gales, de donde brota el reino de Cameron, el rey Arturo. Esa reunión donde en Glastonbury se realiza gracias al templo que José de Arimatea va a construir allí, es donde se fragua un casamiento, el de la hija de José de Arimatea con el hijo de Bran el Bendito, un archidruida. De ahí saldrá la casa de Gales y de ahí saldrá la casa de Camelot, el del rey Arturo. Entonces, estamos viendo que gracias al estudio de esa Biblia de Jacobo, detrás de su historia vemos la presencia de Jesús ya en Inglaterra como druida, como alumno de los druidas, y que su descendencia es tan importante como para casarse con el archidruida, que sería el maestro de los druidas, llamado Bran el Bendito. Oye, José, detrás mío, no sé si ves, está la biblioteca secreta del Vaticano. Se dice
que cuenta con unos 50 kilómetros o algo así de códices, libros, textos. Muchos de ellos no se sabe de qué son. La pregunta sería, ¿habría la posibilidad que esa parte desconocida de Jesús en escritos estuviera ahí, en esa biblioteca del Vaticano? Existe esa posibilidad, Alberto. No que exista en la Biblioteca del Vaticano toda la prueba de toda esa vida perdida de Jesús. Toda no. Pero que hay una parte importante de los años perdidos de Jesús en la Biblioteca del Vaticano, pudiera ser. Es una posibilidad bastante severa. ¿Por qué lo digo? Por un hecho muy concreto a nivel histórico, que es la destrucción del Serapeum de Alejandría, que era el reducto más saludable que la Biblioteca de Alejandría había tenido después de la destrucción en el 80 a.C., con los tiempos de Cleopatra y Julio César. Entonces, cuando los cristianos entran en el Serapeum, destruyendo todo el templo y sacando de allí toda la documentación existente, es muy posible, porque años después, cuando se crea la Biblioteca del Vaticano, es muy posible que toda la documentación existente en el Serapeum cayera en manos del Imperio Romano y tal vez así fuera la verdadera motivación que perseguía Roma con darle a los cristianos tanto poder y destruir todos los templos paganos que no fueran cristianos, y que esa motivación no fuera más que extraer toda la documentación que Alejandría guardaba y llevársela a Roma. Entonces, en esa documentación del Serapeum estuvieran documentos que verificaran la vida de Jesús en Alejandría, pues muy seguro, porque sabemos que hasta los 14 años Jesús vivió en Alejandría. Oye, José, y en el supuesto caso, vamos a decir supuesto, que hubiera ocultado la Iglesia Católica en el Vaticano algunos escritos sobre la vida de Jesús, la pregunta sería, ¿por qué haría eso? ¿Para quitar o tapar una imagen que a ellos les interesa de ese Jesús católico cristiano? ¿Por qué sería eso? Es buena pregunta, porque ya estuvimos hablando en la anterior entrevista sobre el problema que tenía toda la descendencia de Jesús, la ascendencia anterior, incluso llegando al abuelo de la Virgen María, y su posible relación familiar con los Ptolomeos de Alejandría y de Egipto. Entonces, cuando Jesús es perseguido y toda su familia es perseguida, es muy posible que el Imperio Romano, Alejandría y el catolicismo tuviese ahí un encontronazo muy potente. Ya también vimos que en ese encontronazo tan potente como para causar la muerte de miles de personas, Pablo de Tarso, que es el que causa la creación del cristianismo tal como lo conocemos ahora y el catolicismo, es el gran embaucador, es el gran traidor de los seguidores de Jesús, que lo aceptan sabiendo que es un enemigo, porque antes tenía un ejército propio para perseguir a Jesús y sus descendientes, y aún aceptándolo siendo un enemigo, lo que hacían era aceptar al enemigo de puertas para adentro y traicionarlos. Entonces, ahí, cuando Pablo de Tarso crea una imagen divinizada del Jesús histórico, es cuando empezamos a descubrir que ellos no iban a permitir nunca la historia real de Jesús, porque no les interesaba. Les interesaba mucho poner a Jesús como una idealización crística celestial inalcanzable. Es estudios y tú no eres más que un mero pecador que tienes que venir aquí al redil de la iglesia a salvarte de tus pecados, pero muy lejos de ser como un Jesús, cuando el propio Jesús era el que decía: si tuvierais una fe tan pequeña como el grano de mostaza, haríais decirle a la montaña, muévete. Decía él. Él nunca se ponía como algo inalcanzable, sino como un compañero de camino, alguien muy, muy cercano. Si todos somos hijos del Padre Celestial, Él sería nuestro hermano, no sería alguien que ascienda a los cielos y está muy lejos de nosotros. ¿Qué implica todo eso?
Pues que lo que va a implicar, Alberto, es que esa documentación que hablamos, que posiblemente esté escondida en la Biblioteca del Vaticano desde Alejandría, es la que da pauta a cuál es el camino a seguir, como dice el Evangelio de Tomás Dídimo, otro que estaba también allí en Egipto, en la librería de Nag Hammadi, cuál es el camino para presentarse, para alcanzar la iniciación de ser como un hermano gemelo de Jesús. Ser como él. Eso la Iglesia Católica no lo va a aceptar, de que un cualquiera, por esclavo que fuera de aquella época, fuera como Jesús, cuando Jesús es el inalcanzable. José, en 1945 en el desierto egipcio se encontraron, bueno, una serie de escritos, vamos a decir que estaban por ahí perdidos, entre los que se encuentran, bueno, los llamados escritos apócrifos o libros apócrifos de Tomás, Felipe y Marción. El Papa dijo en aquellos tiempos que ese evangelio, el de Tomás, que era revolucionario. ¿Vale? ¿Qué nos puedes decir respecto a ese descubrimiento de esos escritos, sobre todo de Tomás? Vale. El propio título del Evangelio de Tomás es la causa de ser revolucionario. Es el Evangelio de Tomás. Dídimo en griego significa el gemelo. Y no es que Jesús tuviera un hermano gemelo, como se ha dicho muchas otras veces, que fue el que de verdad fue crucificado, que Jesús no lo fue y que el hermano gemelo ocupó su lugar. Aparte de todo este mito, lo que encierra el Evangelio de Tomás Dídimo es cuál es el camino moral y espiritual del individuo que ha de seguir para convertirse en un gemelo a Jesús, que es de lo que hablábamos antes. Jesús no es una entidad allí arriba inalcanzable. Gemelo en el sentido simbólico de la palabra, ¿no? No literal. No, eso es lo que hablábamos. Vale. Lo que decíamos, es gemelo en el sentido de ser que lo que él hacía, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, tener la palabra en su boca, palabra en mayúscula, no la palabra verbal, sino la Torá encarnada, como dice Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI. Que todo eso es parte de una iniciación que cualquiera de nosotros puede hacer. No estaba consagrada solamente a las altas élites, como ocurría tanto en la India como en el antiguo Egipto o en la propia Judea de Jesús, con los fariseos, saduceos, saduquitas, pero al final el pueblo no se enteraba ni de la media, porque es que no podía ni tan siquiera leer. Entonces, el Evangelio de Tomás lo que nos presenta es la posibilidad iniciática de ser un igual a Jesús. Eso es una gran revolución. En el año 2012, el Papa, cuando Joseph Ratzinger, escribió un libro que además dijo que iba a ser una trilogía, pero al final solo escribió uno, La infancia de Jesús, donde parece que iba a revelar cosas de esos años perdidos, ¿no?, de Jesús. ¿Qué sabes respecto a ese libro y a esa historia? A ver, al final quedó todo en aguas de borras, ¿vale? Todo quedó en el famoso dicho aquel que salió en los telediarios, si la mula y el buey era parte del Belén o no lo era. También, eso sí, sobre la presencia de los Reyes Magos en el nacimiento de Jesús, que realmente no eran de Oriente, sino de Occidente, y eran reyes tartésicos, posiblemente familiares de la propia dinastía de Jesús. Esto es importante porque da un dato histórico para testiguar la presencia de Jesús en Inglaterra, que era por donde habíamos empezado la entrevista, ¿verdad? Entonces, ver cómo en el nacimiento de Jesús hay alguien del reino de Tartesos allí dando la adoración al niño recién nacido, que ya hablaríamos, si quieres, después, que es una adoración un poquito más que peculiar, no es bonita, vamos a dejarlo ahí, pues da pie a que Jesús estuvo iniciado en muchas castas sacerdotales dispares, tanto en la druídica, de Tarteso, España, Inglaterra, Francia,
como en la egipcia, como en Alejandría, como en muchas otras castas sacerdotales que iremos viendo poco a poco, sin olvidar a fariseos y esenios, que era en casa, ¿no? Judía. José, a finales del siglo XIX, un periodista ruso, Nikolai Notovich, escribió un libro titulado La vida secreta de Jesús, donde parece que daba información como que Jesús había estado en la India y en el Tíbet. ¿Qué hay de verdad en este libro? ¿Qué puedes comentar de este libro? Se puede comentar 3, 4, 5 horas. Se pueden escribir bibliotecas enteras sobre el trabajo de Nikolai Notovich. Fue casi como un periodista ruso del 1887 que en un principio realiza su viaje por las cercanías del Tíbet a causa de un problema geoestratégico de Rusia. O sea, nunca fue un viaje religioso. Lo que ocurre es que empieza a convivir en el monasterio de Emis. Es allí donde él se entera la presencia de la documentación de Jesús como alumno de este monasterio, que en un principio no se la revelan, pero le prometen que en la segunda venida, en la segunda visita que le haría al monasterio, sí se la podrían revelar, diciendo los monjes, bueno, este no va a venir nunca porque esto está perdido de la mano de Dios. Teniendo la suerte o la mala suerte, no sabemos cómo verlo, si por parte de tiempo corto o la parte de tiempo largo, de que en su viaje de salida se cae del caballo y tiene una pierna partida. Entonces necesita regresar al monasterio para que lo cuiden de su pierna partida. Y es ahí cuando les incita a los monjes a, bueno, esta es mi segunda visita, ¿por qué no me los enseñan ya los textos? O sea, no sabemos si se cayó queriendo o fue la mala suerte que era buena suerte en una visión de largo tiempo. Pero al fin y al cabo, sí es verdad que Nikolai Notovich tuvo esa documentación en su mano, que ha sido fotografiada después por muchos otros investigadores y catedráticos, que la mayoría viajaron al monasterio de Emis con una intención no muy noble. Viajaban para intentar decir que este ruso no tiene ni idea, que nos ha mentido, que es un embaucador, que lo único que quiere es vender sus libros. Y se encontraron con la sorpresa de que, mira, resulta que todo lo que él dice es verdad y que la documentación está allí. Y que esa documentación, cuando habla de Jesús, habla de un hombre santo que intercede por los pobres, que al interceder por los pobres estamos diciendo que las castas nobles hindúes, ya sabemos el problema de las castas aquí en la India, hacía que todo lo secreto y la enseñanza de los Vedas y de la religión búdica quedara solamente para los hombres ricos y los esclavos no tenían derecho a nada, provocando él una revolución social que estuvo a punto de ser asesinado por muchos nobles a lo largo de toda la India. Por eso, en una de sus huidas por el viaje de la India, según la documentación de estos documentos del monasterio de Emis, viaja al monasterio de Emis, que es búdico, huyendo de la persecución de los nobles de la India. Es allí cuando conoce las enseñanzas de Buda y se inicia como un búdico, porque él ya, según esta documentación, era muy crítico a la religión hindú, diciendo que los Vedas eran muy profundos, pero falsos. Y habría, te digo que el tema de Nikolai Notovich es para escribir una librería entera. ¿Por qué los Vedas son sagrados pero son falsos? ¿Por qué huyó? ¿Por qué las castas sacerdotales? ¿Por qué las castas sociales de la India? ¿Cuál fue el papel precursor que Jesús proclama como enviado celestial tanto en la India como en el Tíbet y después en su viaje de regreso tanto por Persia, Grecia y Alejandría después, ya por fin en el año 30 llegando a Judea? Estamos hablando de casi 18, 20, 25 años de viaje iniciático, donde en un principio podemos decir, Alberto, que es una invención de Notovich, o podemos decir también que es una invención de los propios monjes de allí, que viendo
toda la posible mercado se pudieran aprovechar de él. Pero cuando cogen la documentación, cogen las palabras y enseñanzas de Isa, San Isa, y ahora si quieres entramos en el porqué, ese nombre cambiante, vemos que son las mismas enseñanzas que Jesús hizo en Judea. Podemos decir, bueno, es que si tú quieres proclamar una mentira fabricada, te tendrás que basar en la verdad conocida para que al menos cuele la mentira. Pero cuando se analiza muy profundamente cuáles son las líneas a seguir de toda la documentación de Nicolás Notovich, descubres ciertos aspectos tan profundos que en una mentira no serían categorizados. Por ejemplo, uno de los aspectos teológicos de calado muy notorio es cuando Jesús se proclama ser el Hijo del Hombre. Se le ha dado 40 vueltas porque es el Hijo del Hombre, no es el Hijo de Dios, que le ha dado 40 vueltas a esa expresión tan usada por él. Pero hay un ápice de una vuelta de ese hilo poco comentada, que es que el propio Sócrates se proclama ser Hijo del Hombre en el 400 a.C. 4 siglos antes, ya hay un filósofo griego que anda descalzo, que tiene sus alumnos, que los enseña en la calle y que afirma no saber nada, que todo lo que él dice es por intercepción de su daimon. Jesús afirmaba algo muy similar: todo lo que yo hago es por el Padre Celestial, no es por mí. Todo lo que yo os enseño es porque el Padre Celestial así me lo dice, no es él, y que él viene a dar cumplimiento de la ley. Sócrates también dijo, en el momento de tomar la cicuta, mi daimon en la última noche más importante de la... Jesús en el momento de la crucifixión afirmará, Padre, ¿por qué me has abandonado? Oye, esto de ¿por qué me has abandonado? Hijo del Hombre, en la mayéutica socrática y en la expresión de Jesús. Claro que Jesús era un socrático, porque habla con la misma profundidad filosófica. ¿Es de extrañar? No, porque se crió en Alejandría. Y Alejandría, desde los Ptolomeos a la muerte de Alejandro Magno, la biblioteca de Alejandría es tolemaica. Y los Ptolomeos son grecorromanos. Vale, pues entonces son socráticos. Estamos de acuerdo. Pero es que Jesús, según la documentación de Nicolás Notovich, viajó a Grecia directamente y fue educado por las escuelas filosóficas y leyó los originales de Platón o de Pericles o la política democrática, donde todos somos iguales, cosa que en Judea no ocurría. También estuvo como alumno del budismo. Ya sabemos también que el Sermón de la Montaña se acerca mucho a los pensamientos de Confucio, que no del budismo, pero Confucio lo recoge del budismo. Y también sabemos toda esa mística profunda que la enseñanza de Jesús nos va a traer con Oriente. Pero de entre todos esos viajes tenemos, como decíamos antes, la presencia de la juventud o la niñez de Jesús con los Reyes Magos procedentes de Tarteso, y cómo documentos medievales afirmaban de que Jesús estuvo en Inglaterra y que era un druida. O sea, un Merlín, por así decirlo, un archidruida. Pero es que Jesús, cuando inicia su vida pública, la inicia con el bautismo de Juan el Bautista en el Jordán. ¿Vale? Cualquiera de nuestros oyentes nos puede decir, bueno, pero José, ¿qué tiene que ver ahora el bautismo, Juan Bautista, el Jordán, con los años perdidos de Jesús? ¿Eso es qué tiene que ver? Mucho, porque cuando hemos guía prehistórica los hechos que acaecieron con la construcción de Stonehenge, Inglaterra, vemos que el río Avon es un río sagrado que vertebraba todo el culto clerical de los druidas, creándose un Stonehenge de madera para el amanecer del nacimiento del año. Realizaban una romería por las orillas del río Avon hasta llegar al Stonehenge de piedra, donde oscurecía y pasaban la noche venerando a los muertos
caídos en ese año. Entonces tenemos una iniciación para los nacidos en ese año y tenemos una iniciación de despedida, incluso llevaban los cadáveres todavía enterrados de ese año para ser ritualizados dentro de Stonehenge. Era un movimiento muy profundo dentro del río Avon. Ese movimiento profundo es el que Jesús hace, pero también debemos de recordar que estuvo en Alejandría. Y claro, Alejandría es Egipto, Egipto es el Nilo, es la causa de todo el imperio, es el Nilo. Es allí en Egipto donde tenemos el mito del dios Sobek, el dios Caimán. En los libros de Notovic aparece la presencia de Jesús en Egipto como iniciado en el templo de Sobek, en el Fayum del Nilo. Es allí donde vemos, en el mito de Egipto me refiero, que el dios Sobek es el dios Caimán que de su sudor hace brotar el Nilo. Entonces, cada vez que un faraón de Egipto era nombrado faraón, se tomaba a un caimán, se sacrificaba el caimán y de la resina del caimán se recogía en una copa. Esto se recuerda mucho al grial con la crucifixión. De ese caimán que sacaba la resina con agua y sangre del caimán, ungían al faraón de Egipto, porque era el origen del Nilo. De esta forma pasa el dios Sobek a ser conocido como el Mesé, el ungidor del faraón. A Jesús lo reconocen como el Mesías, el Mesé, el que es ungido. Tal vez porque era el Mesías esperado, tal vez porque era el ungido por Sobek como un faraón de Egipto, de ahí su iniciación en el Fayum, no lo sabemos ahora mismo. O sí, que era a lo que me refería con el libro de Notovic, porque empieza a hilar tan finamente el dato que es imposible diversificar si realmente se lo inventó o no. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Notovic nos dice, fue iniciado en Sobek, estuvo en Egipto, y fue iniciado en los rituales de los Vedas y del budismo, y cuando empiezas a ver que la vida de Jesús pasa por la iniciación mesiánica y el bautismo del Jordán, y lo comparas con el dios Sobek, como decíamos antes, que es el Mesé, el ungidor, tú dices, bueno, sí, parece que es una cuerda de hilo que se va entretejiendo, pero eso lo podemos hacer como en una novela. Pero es que la Virgen María, y esto no lo comenta Notovic en su documentación, fue entregada al templo desde que nació por sus padres, Santa Ana y Zacarías. Significa que la Virgen María tenía la presencia divina en su interior como sacerdotisa o vestal del templo. Fueron muchas las niñas educadas en el templo, gracias al sacerdocio de sus padres. El abuelo de la Virgen María era Yeshua III, sumo sacerdote del templo, asesinado por Herodes. Ya que empezábamos con las persecuciones. Consigue la Virgen María ser sacerdotisa del templo. Cuando Jesús va a nacer, María todavía era sacerdotisa del templo. Esto de lo del vientre virgen tiene mucho que ver con lo que ahora hablamos. Así se hizo para que Jesús desde el vientre fuera un ungido por Dios, un Mesé. ¿Vale? Entonces, ¿la iniciación coincide con el Mesé Sobek? Sí. ¿La iniciación del Mesías coincide con el Jordán, el Nilo, el río Avon de Stonehenge y el Ganges de la India? Sí, todo coincide. ¿Coincide con el Tigris y Éufrates del jardín perdido, de donde Jesús dice, yo soy el árbol de vida, el agua de vida? Sí, también coincide. Entonces son tantos hilos tan refinados que invitan a pensar que esto fue de verdad. José, si quitamos la idea religiosa de que Jesús hacía milagros porque era el Hijo de Dios, y nos centramos en que, por ejemplo, los monjes budistas avanzados y santones hinduistas
cuando ya están en un grado de ascensión muy alto, hacen, vamos a llamarle, ciertos fenómenos paranormales como la levitación y otras cosas que hacía ese Jesús que aparece cuando tiene 30 años. Ahí tendría sentido lo que estás hablando, ¿no? Exacto. Es que lo que decíamos antes, son unas relaciones tan sutiles, tan poco conocidas cuando realizas el estudio severo de la prueba, que cuesta trabajo pensar que simplemente es la invención de unos monjes del Tíbet para engañar a un ruso, o la invención de un ruso que es comunista, ateo, con ideas políticas y no ideas religiosas, que llega y dice, bueno, soy ruso, me voy a la Francia europea casi enemiga de los rusos después con el comunismo, y allí intento publicar un libro y no lo publico en mi tierra. Todo es muy extraño, como para ser una patraña. Y todo obedece a un severo problema que Nicolás Notovich tuvo, que es que la gente lo querían destruir, que esa información no saliera a la luz. Y pregunta, ¿por qué? Por lo que decíamos antes. Claro, por lo que decíamos antes. Porque si tú me das un camino a seguir para ser igual a Jesús, ¿qué hace el Papa? ¿O qué hacen los obispos? ¿Por qué no siguen ese camino como iniciados? ¿Por qué yo tengo que ir a la misa del domingo cuando Jesús no iba a la misa del domingo? Oye, Notovich no fue el único que escribió un libro sobre la vida de Jesús. En 1908, Levi Docklin escribió el Evangelio de Acuario, que también hablaría un poquito en la línea de Notovich, de que Jesús estuvo en Tíbet, en Persia, en India, en Asiria, Grecia y Egipto, ¿no? ¿Qué sabes de este libro? Me lo he leído mucho. Es el Evangelio de Acuario se llama. Acuario. Exacto. Es un libro que recomiendo mucho, ¿vale? A ver, no podemos decir que el Evangelio de Acuario sea un libro histórico, académico, como el Evangelio de Tomás, por ejemplo, que sabemos que obedece a un yacimiento arqueológico y obedece a una datación del 250, 300 como copia. El original sabemos que tuvo que ser muy anterior. Pero sí que si realizamos ese estudio que decimos aquí, severo, de dónde procede la información, qué es lo que nos dice el Evangelio de Acuario, comparativamente con la cultura judía y con los hechos y las enseñanzas de Jesús, empezamos a sacar estos hilos que comentábamos antes, tan sutiles, como por ejemplo en el Evangelio de Acuario nos habla que Jesús tuvo la iniciación en Giza, con los 3 días dentro de la sepultura que está en el féretro de la Gran Pirámide de Giza. Y que esos 3 días coinciden claramente con la resurrección de Jesús. Y que la resurrección de Jesús fue una realidad muy notoria de algo ya previamente preparado, que era la iniciación en Egipto. ¿Puede ser una novela? Sí, pero cuando ves el grosor del texto, pues empieza uno a pensar que tanto inventar, como muchas veces dice JJ Benítez, bueno, me voy a declarar Premio Nobel de Literatura y de Filosofía, porque este pensamiento, si me lo acabo de inventar, soy un gran filósofo y un gran literato. Pero por otro lado, si nos acercamos un poco al misticismo de la canalización, muy común entre los espíritas, por ejemplo, o entre... también podemos pensar que es una exageración. Las canalizaciones, Alberto, de esto creo que sabes más que yo, pero son pequeñas. Son canalizaciones, vale, hay gente como Chico Xavier que escribió centenares de libros, ¿no? Todos canalizados, pero eran canalizaciones muy concretas que genera un libro de 100, 200 páginas. Pero es que el Evangelio de Acuario es cientos de canalizaciones, una tras otra. Todo de lo mismo. Esto recuerda mucho al trabajo de Paramahansa Yogananda, que también hizo canalizaciones con Jesús y escribió, no libros, tochos completos, sobre la posible segunda venida de Jesús o la profundización del Evangelio de Jesús en el yoga, por ejemplo, que es un libro muy leve para todo lo que tiene Yogananda. ¿Qué implica? Que creo que el Evangelio de
de Acuario posiblemente tenga sesuda, no comentada, y que tal vez ese trabajo de comparativas de religiones, de cultura, casi un trabajo antropológico de dónde viene una cosa, de dónde viene la otra y cuál es la esencia originaria, y un trabajo histórico de la presencia de Jesús en estas tierras, que posiblemente sea un trabajo más serio que una mera canalización. Pero la editorial y el autor dijeron, creo que vamos a vender más libros vendiéndolo como canalización a nivel público que como un libro de investigación severa, sesuda, con datos, porque entonces vamos a aburrir. ¿Vale? Porque hay datos en este Evangelio de Acuario muy severos que implica una investigación muy seria. Lo que está claro que llegado a este punto de la entrevista, José, como tú sueles decir, será verdad, será mentira, pero hay cosas que no se entienden, ¿verdad? Además, cosas lógicas, ¿no? ¿Por qué la Biblia tenía 80 libros y luego 66? Y todo lo demás que hemos comentado. Oye, de los libros estos que se encontraron apócrifos en Egipto, parece que los estudiosos del tema se centran mucho en el Evangelio de Tomás. Parece que es el que más revelación da sobre esos años perdidos, ¿no? ¿Cómo ves esto, José? No, el Evangelio de Tomás no da revelación ninguna de los años perdidos, Alberto. El problema del Evangelio de Tomás es que nos da las enseñanzas de Jesús que fueron prohibidas por el El Evangelio de Tomás siempre es Jesús dijo y Jesús dijo hasta la última página. Entonces ahí está casi como si fuese un libro de los Vedas o un libro búdico. Recuerda mucho a los versos comparados del budismo, que es el Buda dijo, y son versos comparados. Entonces, ese sistema literario presenta, ya te digo, nos recuerda mucho al sistema literario tibetano. Este es el rollo de Tomás que se encontró, que tengo ahí atrás. Sí. Entonces, implicaba a pensar que las enseñanzas de Jesús y sus seguidores tuvieron mucho que ver con lo que Jesús había aprendido en sus años perdidos. Parece esto ahora mismo algo rocambolesco, pero es importante incidir, como lo haces en el Evangelio de Tomás, para ver los años perdidos de Jesús, como lo hacías antes con la Biblia de Jacobo para los años perdidos, porque en el texto unitario no hay acuerdo. En el Evangelio de Tomás no se habla de los años perdidos de Jesús, ni en la Biblia de Jacobo, en sus 88 libros, se hablan de los años perdidos de Jesús, porque esos 88 libros, frente a los 66 actuales, la mayoría son del Antiguo Testamento y no que solamente aparecen los 4 canónicos del Nuevo Testamento. Vale. Pero la implicación del documento que hay detrás a nivel histórico sí habla de los años perdidos de Jesús. La Biblia de Jacobo, como comentábamos antes, habla como hecho histórico de la quema de documentos de los monasterios de Inglaterra donde se certificaba la presencia de Jesús en Inglaterra. Y que por eso José de Arimatea y Magdalena viajan para construir el santuario de Glastonbury. Oye, José, perdona que te corte. Sí, te quería preguntar una cosa importante. En la última entrevista que hablabas de los secretos de los rollos del Mar Muerto, no recuerdo si comentamos que parece que se han encontrado se están encontrando más rollos, y no sé si en alguno de esos se hace alusión a esos años perdidos de Jesús. No. Quería dejar esto claro porque no lo recordaba muy bien. Los rollos del Mar Muerto son rollos esenios de la civilización de Qumran, porque era una gente que habían roto con el judaísmo suyo, creando una civilización distinta a la judía de la época del Segundo Templo de Jesús. Entonces, son documentos esenios, qumranitas, que nada tienen que ver con los años perdidos de Jesús, ni con el propio Jesús. Muchos se han esforzado en decir que Jesús era esenio, muy probablemente no lo fuera, sino fariseo.
Ojo, que era Jesús siempre criticó a los fariseos, criticó a los suyos. Vale. Lo que quería incidir antes, que el Evangelio de Tomás es importante porque es Tomás quien viaja a la India a evangelizar la India. Pues claro, tú dices, ¿qué hay detrás del Evangelio de Tomás? Pues claro, fue el que evangelizó aquella parte del mundo donde Jesús aprendió. Si estuvo en contacto con los maestros de Jesús, habrá en su texto información de las enseñanzas originarias que Jesús recibió. Claro, aquí está el boom. Información directa, histórica, que estuvo en Nepal, no, esto no lo vamos a encontrar como lo encontramos en Notovich. Pero que el Evangelio de Tomás tenga enseñanzas hinduistas, porque estuvo en la India evangelizando aquello. Que Notovich dijera que Jesús estuvo en la India como alumno. Empezamos a unir cabos, como decíamos antes, unos hilos tan finos que no pueden ser inventados. Permíteme un inciso. La historia de Vasco de Gama, el portugués que cruzando el sur de África llega a la India, la conquista, mata a diestro y siniestro. Creo que fueron más de 630 templos hinduistas los que fueron destruidos por franciscanos, jesuitas y portugueses a causa de su llegada. Pero lo que pocas veces cuentan es que los hinduistas, cuando reciben a los monjes y a los portugueses con la bandera del catolicismo, la cruz, ellos las conocían. Y ellos tratan a los recién llegados de forma noble y aristocráticos, como si fuesen enviados por Jesús. Bueno, si Jesús nos habló, amaros unos a los otros, ellos son seguidores de Jesús, o al menos serán gentes correctas y no vendrán a guerrear. Aún así, mandando a todos los emisarios muertos con una mano menos, con una oreja menos, los mutilaban. Los indios decían, sí, pero si son, realmente vamos a portarnos bien. Hasta que vieron que era imposible portarse bien, que realmente usaban a Jesús como falsa bandera. Entonces, esto mismo lo podemos volver a ver con la presencia de Colón en América. Dice, pero ¿por qué los apaches, y digo bien, apaches de América? Porque muchas veces creemos que los apaches de los Sioux de Estados Unidos nada tenían que ver con lo que se encontró en Nuevo México, Hernán Cortés, con los mayas y los incas, o con lo que se encontraron en el Amazonas profundo. Y mucho tienen que ver. Esos apaches son los mismos que los amerindios. Son los mismos, la misma cultura. Y ellos cuentan que Jesús estuvo allí. Bueno, es que, José, a ver, posiblemente el mito de Jesús en América tenga mucho que ver con la secta que hay allí en Estados Unidos, que si bajaban los ovnis, y todo se empieza a mezclar mucho. Pero sí es verdad que tenemos en México a un dios principal, barbudo, que es representado con una cruz y es representado con una estrella, que regresó, que llegó por mar, se fue por mar diciendo que iba a volver. Barbudo, con representación de una cruz, que es Quetzalcóatl, representación de una serpiente, la serpiente de Moisés puesta en un báculo, como Jesús diría, el Hijo del Hombre será alzado como la serpiente de Moisés fue alzado. Eso es. Vamos otra vez a un hilo tan refinado en la representación de Jesús que cuesta trabajo pensar que sea mentira, que eso lo inventaron unos apaches indios o incas o mayas para coincidir con el mito de los recién llegados. No. Esto hablamos de hechos que han intentado oscurecerlo. Oye, José, ya te lo pregunté en la otra entrevista, pero yo es que soy muy cansino. ¿Tú crees, tienes alguna esperanza, aunque sea lejana, de que en algún momento se podrá entrar a esos archivos secretos del Vaticano y averiguar cosas como qué pasó con los años perdidos de Jesús? ¿Cómo ves eso? ¿O es totalmente imposible? Lo veo difícil, Alberto, lo veo difícil. El tema es,
que si hacemos caso a la famosa profecía de los papas, este sería el último papa. Entonces, ante la caída papal, el Vaticano quedaría ya inservible. Y que ahí pudiera salir parte de la documentación que ellos guardan, pudiera serlo. Llegado el momento, ¿alguien lo va a permitir que todo salga a la luz? Cuando sabemos que hasta para el Notobi, como dato arqueológico, o para los evangelios de Nag Hammadi, o para el tema de Qumran, ha visto tanto problema, pues también tengo la duda de que si las propias instituciones, desde la CIA hasta el último, van a intentar evitar que ciertos documentos salgan a la luz. Pero bueno, ojalá. Oye, ¿sabes quién podría desvelarnos y aclararnos qué pasó con esos años perdidos de Jesús? El mismo Jesús. Y según varios movimientos, algunos religiosos y otros no religiosos, afirman o dicen que Jesús va a regresar de nuevo en persona, ¿no? Esa profecía, no recuerdo si es en Apocalipsis, y volverá y todo ojo lo verá o algo así, ¿no? ¿Tú cómo ves esto del regreso de Jesús? Vale. No. Pues eso te lo pregunto. Cuando haces un estudio severo, otra vez, y no alegórico del Apocalipsis de Juan, lo que observas es que lo que tú lees en el texto es que volverá pronto, en años sucesivos. Lo de todo ojo lo verá, entonces es figurado. ¿Cómo? Lo de todo y todo ojo lo verá es figurado. No, porque él esperaba la segunda venida de Jesús prontamente, o sea, en sus años prontos, y que todo el mundo lo verá es porque esa segunda... Porque estamos hablando del 90 antes de la Era Común o por ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿En el 90? Del 90, cuando escribió esto Juan, ¿no? En el 90 después de Cristo. Eso es. Sí. Entonces, él hablaba de prontamente, o sea, dentro de 5, 6, 8, 10 años. Y que esa venida ya sería una venida monárquica, una venida casi como de emperador del imperio. Porque realmente Jesús tuvo un imperio que duplicaba la extensión territorial al imperio romano. Aquí hablamos, es cuando ya decimos por qué las enseñanzas de Jesús fueron bien recogidas en la India, por qué fueron bien recogidas en Irlanda cuando el imperio romano no entraba en Irlanda ni llegaba a la India, y cómo su hermano Santiago, desde un puestecito casi de cabaña en Jerusalén, tenía impuestos cobrados y documentos firmados por reyes que duplicaban el imperio romano, por reyes de Irlanda, de Francia, de Escocia, de España, de Portugal, de Galicia, de Marruecos, de la India, de China. ¿Por qué? Claro, porque Jesús ya había estado en esos sitios donde después él mandaba a los apóstoles a realizar su periplo. No los mandaba a un sitio desconocido, los mandaba a sitios que ya él conocía y que, yendo en su nombre, ellos iban a ser bienvenidos. Entonces, tal vez la historia posterior a Jesús, que es la evangelización del mundo, dé mucha pista severa de los años perdidos de Jesús, como si él ya hubiese iniciado esa evangelización previa. Oye, José, con todos los temas que hablo contigo, siempre que te entrevisto, siempre cuando me despido de ti, siempre me quedo con... le tenía que haber preguntado esto, le tenía que haber preguntado otro. Entonces, como este tema, como todos los que tú hablas, son tan exquisitos, en el sentido mejor de la palabra, te voy a dejar que tú concluyas o que lances el último mensaje sobre este enigma de los años perdidos de Jesús. Tus conclusiones, José, conclusiones sobre el tema. La conclusión final que podemos realizar sobre los años perdidos de Jesús es que Jesús es un iniciado de varios ritos y que en el estudio de esos ritos iniciados por Jesús existe un hilo común entre todos ellos, que las culturas se han encargado de forma muy notable en separar esos hilos y que no se conozcan cuál es el misticismo que entrelaza
el ritual nazareno, porque Jesús era un nazareno, que no tiene nada que ver con Nazaret, sino un ritual judío iniciado por Sansón, los Netzi, los separados para Dios, que tienen mucho que ver los nazarenos con los druidas, que los druidas tienen mucho que ver con el hinduismo y que el hinduismo tiene mucho que ver con Egipto. Entonces, en esos lazos de unión, son lazos ya casi ancestrales, de esas pautas antropológicas que vieron nacer a esas civilizaciones por separado. Entonces nos tendríamos que ir casi al Paleolítico con los brujos y los chamanes de las tribus paleolíticas, esos que vemos en las pinturas rupestres con el hombre bisonte, que en tu tierra son más conocidos que en América o aquí en el sur con Andalucía. Son rituales chamánicos de la naturaleza que impulsan el contacto con el gran espíritu, como decían antiguamente ellos. Y que ese Padre Celestial, que Jesús habla y que nada tiene que ver con el Krishna de la India o con el Yahvé judío, tiene mucho que ver, sí que es verdad, con el gran espíritu o como los Sioux llaman el Tatanka. ¿Vale? Entonces, ya cuando viajas a esa espiritualidad del contacto íntimo con el yo superior, que es lo que trabajó Buda con la iluminación del ser, todas las religiones sobran. Y empiezas a ver como si las religiones fueran vehículos independientes de un gran todo. Pues José, una vez más, qué apasionante es escucharte. Y sobre todo porque, como he dicho otras veces, José no habla porque él piensa o le parece. No. Es más, yo creo que si tú hablaras, dirías mucho más. Si tú hablaras según tu propia opinión, pero siempre lo que dices está basado pues, en datos, en investigaciones, porque es como tiene que serse serio en este tema, ¿no? Oye, José, no sé si quieres hablarnos de qué estás preparando, tus proyectos nuevos para el 2022, si quieres hablar de ello. Sí, te lo agradezco. Ya habíamos terminado el libro que ya lo hemos mencionado varias veces, Roma contra Jesús, y hoy hemos trabajado mucho sobre un libro más anterior que había publicado, Génesis del Grial 3, con los años perdidos y toda esa elocuencia que hemos hablado aquí del origen civilizador tanto de Egipto como de Judea. Y que llegaríamos incluso a la prehistoria con el libro de Atlantis en busca del alma humana, ¿no? Ahora mismo donde estoy trabajando es en la investigación de Moisés y la creación del Yahvé, donde Israel Finkelstein, el gran arqueólogo de Israel, llega a afirmar que Moisés no existió y que todo el Génesis y el Éxodo es una invención. Eso te lo dice el arqueólogo principal de Israel, que su cultura le miente y que no hay dato arqueológico de que ni el rey David, ni el rey Salomón, ni Moisés o Josué, con la conquista de Canaán, tenga bases reales de arqueología. Es un mito. Bien. Creo que él se escuda en esa ausencia de datos no para engañarnos, sino porque realmente no la hay, y que habría que buscar ese dato histórico, y para mí sí existieron, pero el problema es que son judíos. Y cuando son judíos no son israelitas, porque eran dos tribus distintas. Los judíos eran una, los israelitas eran otra. Pero que en esencia los judíos eran egipcios. Y que su dios, Yahvé, es Ia, es un dios egipcio. Y que Moisés era un egipcio. Y que el papá de Moisés era un egipcio. Y que la base cultural de Judea y de Israel actualmente son bases egipcias. Por eso Jesús estuvo en Egipto tanto tiempo, porque él ya sabía que la base estaba allí. Pues lo que digo, José, es que cualquier libro, cualquier cosa que tú hagas, siempre nos llenas de ese misterio y de ese deseo, ganas de saber más. ¿Sabes que solo me ha pasado con un escritor
aparte de contigo, me pasó cuando empecé a leer Caballo de Troya 1 de JJ Benítez, que estaba ya deseando que sacara el 2, el 3 y todo lo demás que él escribía, porque también es un escritor un poquito así como tú, ¿no? Enigmático, pero que también utiliza mucho las bases históricas y la prueba científica, ¿no? Me gusta bastante. José, ¿qué te puedo decir? Que estoy encantado que hayas estado una vez más y que como muchas veces, y lo he cumplido, que no sería la última vez, y mira, aquí sigues. Y es que ahora nos hablas de Moisés, pero Dios mío, ¿cómo no vas a estar aquí? Gracias, José, de verdad, por tu aportación en, si no aclararnos, por lo menos crearnos ahí una idea más nítida de lo que pudo ser esos años perdidos de Jesús. De verdad, muchísimas gracias, José. Muchas gracias a ti por la invitación y espero que a la gente le haya quedado claro el mensaje más de los años perdidos de Jesús, que es que cualquiera con trabajo y con dedicación puede ser un igual a Él y que Él no es alguien lejano, sino alguien muy, muy cercano a nosotros. Pues ha sido una entrevista muy bonita, como siempre, muy colorida, como digo yo, con mucho matiz, como siempre haces tú, y reitero mis gracias por tu esfuerzo y tu aportación. Un abrazo, José, nos vemos. Gracias. Otro para ti. Hasta luego. Gracias.